Son las 7 de la mañana con 18 minutos, amigos, y a esta hora vamos a dar paso a nuestra primera entrevista de hoy, un poco para ir desmenuzando los planteamientos que se desprenden de este pliego de preguntas de la consulta popular que fue anunciada por el gobierno nacional y que está ahora mismo en análisis con sus respectivos anexos en la Corte Constitucional. Y vamos a hablar del trabajo por horas, que es una de las propuestas, en este caso, del presidente de la República, y es un tema que ha despertado mucho interés, discusión, análisis, reflexión en distintos ámbitos y por parte de diversos actores. Me acompaña esta mañana Pedro Vázquez, él es experto en derecho laboral para hablar precisamente de este tema. Pedro, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. A primera vista, tal como ha sido presentada esta pregunta, en los términos que ha sido presentada, que básicamente se enfoca en un trabajo por horas en el ámbito de lo turístico, digamos así, ¿qué lectura merece el planteamiento del presidente de la República? A ver, recordemos ya que para el 21 de abril del 2025 ya se realizó una consulta popular a la ciudadanía con respecto a la contratación por horas, pero en ese caso no se abordó el tema turístico, sino que era a nivel general. Aproximadamente el 70% de la población le había dicho que no al señor presidente de por qué razón se tenía que votar el contrato por horas o hacer un sistema regresivo cuando la Constitución ya prohíbe prácticamente la contratación por horas. Entonces, tratar nuevamente de incorporar una pregunta que ya fue resuelta por la ciudadanía a través de una consulta popular para el referéndum constitucional. Entonces, lo que trata el señor presidente es ahora tratar de focalizar ese contrato por horas únicamente en el sector turístico, pero lo que no se sabe o la ciudadanía tal vez desconoce es que ya existe un acuerdo ministerial que regula la contratación por horas, por decirlo así, por días y semanas en el sector turístico. Entonces no sé ¿Qué es cuál lo es que la intención. dice este acuerdo ministerial más o menos? A ver, el acuerdo ministerial que fue promulgado por el mismo Ministerio de Trabajo en el año 2020 aproximadamente, regula lo que es el contrato del sector turístico, el contrato de creación y el contrato cultural. Entonces, en el sector turístico, si nos enfocamos específicamente, ahí nos da la posibilidad de que se pueda contratar a personal por contrato por horas, también se puede contratar por días o también se puede contratar por semanas. Lo beneficioso incluso de este acuerdo ministerial es que garantiza la estabilidad de un trabajador, que no sucede por el contrato por horas, ¿ok? Entonces, con este tipo de contratos incluso se puede regular lo que son periodos de descanso de entre 20 días hasta 70 días aproximadamente. Me voy a poner un ejemplo. Si una empresa turística decide contratar, digamos, a un grupo musical, entonces se puede contratar, digamos, por 70 días consecutivos, en el cual se acumulan los descansos luego de esos 70 días. Por ejemplo, nuestro Código de Trabajo establece cuáles son los descansos obligatorios, que por lo general son 48 horas, luego de una jornada de 40 horas. Es decir, si yo trabajo 5 días, tengo descanso 2 días a la semana. Entonces, en el sector turístico, si yo trabajo, digamos, 70 días, puedo acumular cada 2 días después de los 70 días. Es decir, nos toca sumar 5 días a la semana y 2 días acumulativos durante esos 70 días. Es decir, si yo trabajaría 70 días continuos, podría estar descansando aproximadamente unos 20, 24 horas. Perdón, unos 20, 24 días. Entonces, en ese sentido ya está regulado. Entonces, la intención obviamente obedece a políticas neoliberales con el objeto de beneficiar al sector empresarial, ¿no? A pesar de que ya existe una regulación de esa materia. Y quiero insistir justamente en el sentido entonces que tendría la pregunta que ha sido propuesta por el gobierno nacional y recapitular qué es lo que dice la misma precisamente. Se trata de la pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con permitir la contratación laboral por horas únicamente para el sector de turismo siempre que se trate de la primera relación laboral, garantizando los derechos laborales y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Es lo que se plantea justamente como parte de este pliego de preguntas de la consulta popular. ¿Qué sentido en el fondo tendría o qué habría detrás justamente? ¿Cuál sería la intención de una pregunta como esta? Existiendo ya un acuerdo ministerial, considerando lo que mencionaba en el sentido de que ya se consultó esto en su momento y no tuvo el respaldo de la ciudadanía. A ver, lo que busca prácticamente y es criterio personal, ¿no? Es favorecer obviamente al sector empresarial turístico. No veo que, por ejemplo,
el gobierno promulgue una política de que se indique que ya existe dicho acuerdo ministerial o que ya existen regulaciones en el sector turístico. Si yo me pongo a analizar cuál sería el beneficio del contrato por horas, obviamente no hay ninguno. ¿Por qué? Porque si yo propongo algo, debería mejorar el acuerdo ministerial con el objeto de mejorar la productividad del sector turístico. Recordemos ahorita que la Corte Constitucional en la sentencia 49-20 IN/25 se declaró inconstitucional unas frases de la Ley de Apoyo Humanitario con respecto al contrato especial emergente. Ahora, en el contrato especial emergente, de acuerdo con la Ley de Apoyo Humanitario, se establecía la condición de que no había despido intempestivo. Entonces, la Corte únicamente declaró la inconstitucionalidad de esa frase. Pero, ¿qué dijo la Corte? El contrato sí existe posibilidades de que pueda mejorar la productividad. Entonces, si la idea del gobierno es mejorar la productividad, no es necesario regresar a los derechos que ya fueron obviamente eliminados por ser regresivos. Se puede utilizar estos tipos de contratos especiales emergentes para mejorar la productividad en alguna crisis económica. Incluso en nuestro propio Código de Trabajo establece figuras como el contrato eventual, temporal y ocasional para este tipo de actividades. Pero ¿qué características tienen estos precisamente y qué se diferencia de esta propuesta de acá? Porque uno de los aspectos que se ha manifestado en estos últimos días a propósito de esta discusión es qué pasa con los derechos, qué pasa con aspectos como la seguridad social, qué sé yo, algunos beneficios que tienen los trabajadores. Por supuesto, a ver, primero debemos nosotros partir del hecho que cualquier figura que actualmente está regulada por la norma y por la Constitución goza de sus derechos adquiridos como 13º, 14º, vacaciones, en ciertos casos también utilidades y la obligación del patrono de afiliar al Seguro Social a su trabajador. La diferencia circunstancial es que pierde estabilidad el trabajador en el contrato por horas. Es decir, si yo soy un hotel en Baños que requiere, digamos, de una temporada de vacaciones a personal, en lugar de yo aceptar, digamos que ya entra en vigencia la Constitución y el contrato por horas, recordemos que el acuerdo ministerial está por debajo del rango constitucional. Es decir, a mí no me interesaría aplicar los acuerdos ministeriales del sector turístico. Si tengo una norma superior si que tengo me la Constitución avala del contrato por horas, es decir, resta eficacia a normas que sí flexibilizan, digamos, del sector turístico. Ahora, en este sentido, pierde estabilidad el trabajador. El IES va a estar afiliado al Seguro Social el trabajador, pero nosotros tenemos que explorar mucho más allá el riesgo de los fondos, la previsibilidad de los fondos del Seguro Social, porque ya no van a ser continuos, sino que únicamente dependerá de los aportes por horas que realicen cada uno de los trabajadores. El riesgo también indirecto que nosotros podríamos observar es que se va a perjudicar la estabilidad familiar. Es decir, si yo soy un trabajador que por primera vez voy a celebrar un contrato por horas, los bancos no me van a dar ningún tipo de préstamo hipotecario con el objeto de adquirir una vivienda y así garantizar mi derecho a una vida digna. ¿Okay? En cambio, en el otro tipo de contratos que actualmente está regulado, yo como banco puedo otorgarle un préstamo a una persona, yo que sé, en un contrato temporal, porque sé que su estabilidad está garantizada por cada temporada o en cada ocasión. Entonces, el contrato por horas no va más allá que beneficiar a una parte y no a las dos, como sí se está garantizando actualmente. Entonces, yo considero que incluso es un riesgo porque en una decisión autoritaria que puede tomar, digamos, un empleador, me imagino también, digamos, en unas empresas de turísticas en Galápagos, que el incremento de la vida es mucho más alto que el Ecuador continental, que el Ecuador continental. Y si mi decisión arbitraria es, obviamente, dar por concluido el contrato por horas, nosotros nos vamos a perder del despido intempestivo y del desahucio, que es parte de la garantía de la estabilidad laboral de un trabajador. Es decir, para concluir, la propuesta del contrato por horas no fomenta y no ayuda a las regulaciones contractuales actuales en el sector turístico, que ya está debidamente regulado. La posibilidad de ampliar esta modalidad contractual, si se quiere, a otros sectores, como había manifestado días atrás el presidente en un evento en Cuenca. A ver, primero, para que se pueda ampliar la regulación del contrato por horas, deberían cambiar la pregunta, porque la pregunta específicamente se circunscribe a lo turístico, al sector turístico. Y yo considero incluso que es un proyecto o una prueba que podría plantear el presidente a ver cómo funciona en el sector turístico para posiblemente posterior plantear nuevamente preguntas, porque requiere de referéndum, ¿no es cierto?, de una enmienda constitucional para que se pueda plantear este tipo de cosas. Ahora, en la Constitución debería también cambiar, si es que se va a regular el contrato por horas,
sería una suerte de vulnerar el derecho a la igualdad a los otros trabajadores que sí están por horas y otros que están, digamos, con estabilidad del contrato a plazo indefinido. De lo que yo recuerdo, por ejemplo, la doctora Alejandra Cárdenas había dicho en el análisis de del dictamen constitucional con respecto a las anteriores preguntas, señaló claramente que se estaría vulnerando los derechos constitucionales si es que se regula por primera vez el contrato por horas a unos trabajadores, mientras otros gozan del contrato a plazo indefinido. Entonces, tratar de regular a otros sectores, para mí, carecería por lo menos de un fundamento técnico y actuarial del Seguro Social para ver cómo podría fomentarse en esa línea. Me puedo yo inventar en el sector vehicular, automovilístico. Entonces, ¿cómo podría implementarse ese tipo de horas cuando no existe un acuerdo ministerial como existe en el contrato turístico para que se pueda regular el contrato por horas? Recordemos que antes del 2008 ya existía el contrato por horas y justamente se eliminó porque conllevaba la precarización laboral. Entonces, yo considero que la intención de ampliar esa idea del contrato por horas a otros tipos de sectores productivos, yo le veo demasiado complejo porque hay que analizar cuál es la productividad de cada sector y cómo es el sistema laboral de cada sector. Y lo último, cuando hablamos de esta propuesta en los términos, insisto, que ha sido presentada, notamos que evidentemente está dirigido a los jóvenes, porque estamos hablando de un primer empleo, si se quiere. ¿Cómo ha caído o cómo ha sentado este discurso, o al menos lo que se pudo escuchar por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en el sentido de que los jóvenes hoy en día no quieren trabajar 8 horas y que más o menos esta es una salida positiva para esos jóvenes que buscan este tipo de modalidades contractuales? Bueno, sí escuché yo un discurso, por decirlo así, de un delegado del gobierno. Me parece un discurso inaceptable manifestar que los jóvenes no les gusta trabajar. Bueno, el ministro dijo que se había sacado de contexto, digamos, las declaraciones, pero más o menos fue lo que escuchamos. Sí, pero bueno, la intención esconde obviamente que el sistema juvenil laboral, por decirlo así, no es que no le gusta trabajar. Van a haber jóvenes que van a pagar o van a querer hacer lo que sea por conseguir un contrato de trabajo para pagar sus estudios. Dentro del sistema nacional ya existían modalidades contractuales para garantizar el trabajo de los jóvenes. Por ejemplo, el gobierno, ¿qué es lo que tenía que buscar? Como hicieron recién, el Ministerio de Trabajo promulgó ciertos acuerdos ministeriales en el que se les quería garantizar a los trabajos a las personas que tienen más de 40 años de edad. Entonces, ¿por qué no se plantea una política para los jóvenes de esa naturaleza, como por ejemplo sucede en Alemania? Yo puedo exonerarle del impuesto a la renta, según las ventas de un empresario, siempre y cuando a mí me garantice un cierto porcentaje de contratación juvenil en su empresa. Esas cuotas mínimas, digamos, de contratación. Cuotas mínimas, es decir, yo le doy incentivos al empresario con el objeto de garantizar el acceso al empleo a los que son grupos vulnerables, por decirlo así. Entonces, ¿esto funciona de las experiencias en otros países? Por supuesto, en países desarrollados, como por ejemplo en temas de textiles, en recicladoras, se les da ese tipo de incentivos para que contraten este tipo de gente. Entonces, como especialista en la materia laboral, ya estoy 10 años litigando y realizo estudios de materia laboral, el problema no es del Código de Trabajo. El problema es la falta de política del gobierno de incentivar mejores oportunidades para el acceso al empleo. Entonces, no es que existen... Pero el gobierno dirá que este es un incentivo, por ejemplo. Bueno, lo que pasa es que, como digo, en políticas neoliberales siempre se va a primar la flexibilización laboral, no es que va a pensar en la parte trabajadora. Entonces, o regresemos en la época, digamos, donde primaba el socialismo, obviamente se le daba más beneficios a la clase obrera y más restricciones a la clase. O sea, es dependiendo de cada uno de los gobiernos. Pero para acceder nosotros a un empleo juvenil, simplemente hay que pensar en políticas tributarias, financieras, económicas, de cómo se puede fomentar la participación de un joven y beneficiando también o erradicando el riesgo de un empresario. Entonces, el discurso de expresar que esto va a ayudar a la contratación de los jóvenes me parece que es un discurso sacado de contexto, porque no es lo que va a fomentar, sino va a fomentar incluso es el desempleo por la falta de estabilidad y obviamente la falta de acceso a oportunidades económicas como préstamos. Pero ¿cómo lo están asimilando en este caso los jóvenes? También ese es otro aspecto que hay que considerar.
están viendo que de alguna manera se vulneran derechos o estarían en una suerte de desventaja con quienes se encuentran en ese momento bajo otro tipo de modalidad contractual. ¿Lo están viendo así? Bueno, a ver, de los pocos que yo he conversado, para eso necesitamos nosotros un estudio macro, ¿no? Un estudio macro y obviamente un estudio actuarial de también cómo va a ayudar al Seguro Social. Los jóvenes sí necesitan trabajar, pero de acuerdo al nuevo sistema constitucional necesitan regímenes de estabilidad. ¿Por qué? Porque hay un principio en la Constitución, en el derecho al trabajo, que dice que también alcanzará el desarrollo profesional. ¿Cómo puedo alcanzar yo el desarrollo profesional si no tengo estabilidad en el contrato por horas? Van a haber jóvenes, eso sí, y hay que ser muy realistas, que van a querer trabajar por cierto grado de horas. Pero ahora, nosotros tenemos que esperar o tenemos que analizar desde cómo va a partir la base del salario básico para el cálculo de la hora. Por ejemplo, si es que a mí me van a calcular la hora de acuerdo al salario básico unificado, por obvias razones a mí no me va a alcanzar ni siquiera para cubrir la canasta básica. Entonces, son temas que se debe focalizar para poder desarrollar. Ahora los jóvenes, habrá que preguntarles incluso a los representantes de los jóvenes, que debe haber alguna asociación o alguien que hable por los jóvenes, que nos señale cómo les va a perjudicar, pero desde mi punto de vista profesional no va a ayudar eso. No va a ayudar. O sea, si vamos de esos incentivos, como había manifestado, para el acceso al empleo, créame que vamos a ayudar a los jóvenes. Es así de simple. Pedro, antes de concluir, usted hablaba de la vía que deberá determinar la Corte para el trámite de esta pregunta. ¿Sería bajo enmienda constitucional? Por supuesto, es que la enmienda constitucional tiene que cambiar lo que dice el artículo 327 de la Constitución, porque en el artículo 327 de la Constitución ya fue tajante en indicar que se prohíbe la tercerización, la precarización laboral y el contrato por horas, que eso parte al inicio o cuando se promulgó el mandato constituyente número 8. Entonces, a partir de eso, se eliminó y como tiene ya un rango constitucional, no lo puede hacer mediante una reforma a través de la Asamblea Nacional, sino tiene que hacerse a través de una consulta popular para que se pueda enmendar la Constitución. Correcto, Pedro. Interesante diálogo. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. Ha estado con nosotros Pedro Vázquez, experto en Derecho Laboral, a propósito del planteamiento del gobierno en su consulta popular sobre el trabajo por horas. Son las 7 de la mañana con 35 minutos.